Hola, ¿qué tal? Andrés Stapper, director general de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, de visita en El Heraldo. 13.200 excombatientes de las FARC, director, se mantienen en su proceso, en su tránsito a la legalidad. ¿Cómo avanza este proceso en un componente que es muy importante, lo que tiene que ver con hábitat y vivienda, todas las soluciones habitacionales y también el desarrollo de proyectos productivos en distintas partes del país? Bienvenido al Heraldo. Erika, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, lo primero que hay que anunciar es que el señor presidente ha tenido un compromiso firme en el proceso de tránsito a la legalidad de los más de 13.000 excombatientes. Su política, que de por sí se llama Paz con Legalidad, ha generado una serie de compromisos que lo ha ratificado de cara a la población excombatiente, de cara a los colombianos, y que se fortaleció en los últimos meses, en las últimas semanas, con el tema de la vivienda para los excombatientes, con el tema del acceso a la tierra para los más de 13.000 que le apuestan a este tipo de procesos. Para poner un ejemplo, el gobierno nacional ha avanzado en el proceso de compra de tierras de los antiguos espacios territoriales para ahí mantener su arraigo a la legalidad. A la fecha ya llevamos 2 espacios territoriales comprados, en el departamento de Guaviare y otro en el departamento de Tolima, pero este año queremos terminar con la compra de 9 predios y que ahí se consolide la construcción de la vivienda, pero también el arraigo a la legalidad de ellos, de sus familias y de sus comunidades. ¿En qué puntos del país van a estar ubicados esos 9 predios y cuántos son los recursos que se disponen para este propósito? Bueno, ahí tenemos una bolsa significativa de recursos, tenemos más de 16.000 millones de pesos que en este momento se ponen a disposición para la compra de estos predios. Se están priorizando departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, donde tenemos un grupo significativo de combatientes. La idea que tenemos como gobierno y la planificación es construir más de 600 viviendas y que sean entregadas a los excombatientes en estos espacios territoriales. Esos son territorios para adelantar proyectos productivos, también soluciones habitacionales. ¿Se trabaja entonces con el Ministerio de Vivienda? ¿Cómo se está facilitando toda la construcción de esas viviendas? Quiero poner 2 ejemplos de lo que hemos logrado y avanzado en el marco de la política de reincorporación. Uno de ellos, a la fecha, más de 1.840 proyectos productivos. Eso involucra a más de 5.100 personas en el marco del proceso de reincorporación. Ya estamos llegando al 50% de la población con una fuente de ingreso en el marco del emprendimiento, sin contar los más de 1.600 que en este momento se encuentran vinculados a un empleo. Pero para desarrollar muchos de los emprendimientos agropecuarios rurales necesitamos acceso a tierra, o para generar ese arraigo a la vivienda necesitamos tierra para construir esas viviendas. Esa fue una necesidad que, si bien no se definió en el acuerdo, se ha venido identificando por parte del gobierno nacional en distintas instancias. Entonces estamos comprando predios, construir las viviendas de los excombatientes y que esos mismos predios puedan apalancar el desarrollo de esos proyectos de carácter productivo. Ejemplo, aquí en la región Caribe, en el departamento de La Guajira, ya tenemos el antiguo espacio territorial de Fonseca. Son aproximadamente unos 200 excombatientes que están apostando a hacer su reincorporación en esa parte del territorio. Se van a comprar un predio para poder facilitar la construcción de su vivienda y otro predio de aproximadamente 150 hectáreas donde ellos vienen desarrollando unidades productivas de plátano, yuca, temas muy enfocados en las economías regionales, y que con eso queremos apalancar esa legalidad, ese arraigo y esa sostenibilidad económica. Eso en La Guajira. ¿Qué pasa en Cesar, donde también funcionaba un espacio de capacitación y reincorporación? Bueno, en el Cesar tenemos aproximadamente unas 211 personas en proceso de reincorporación, unas 120 habitando en el antiguo espacio territorial de Tierra Grata en el municipio de Manaure. Ahí, digamos, tenemos unas soluciones que estamos definiendo como gobierno. Actualmente el espacio se encuentra en un proceso de diálogo social, diálogo con la comunidad Yucpa, en el marco de un proceso de consulta previa. Apenas podamos tener las caracterizaciones, así como las diferentes definiciones, avanzaremos con el proceso de acceso a tierras, con los procesos de construcción de vivienda, aunque ahí han tenido unos avances significativos en razón de recursos que han dado la cooperación internacional para avanzar en esas unidades de vivienda y también diseño de unidades productivas en razón de eso tan fundamental. En el departamento del Atlántico, 64 excombatientes están ubicados. A ellos particularmente, ¿cuál es el abordaje que se le está adelantando a nivel de proyectos productivos y de otros temas relacionados con sus soluciones habitacionales? Bueno, en la región Caribe
tenemos 2 departamentos que concentran entre ellos 290 excombatientes. Aquí en el Atlántico son 64 de ellos, en el Magdalena son 31. Particularmente aquí en el Atlántico la mayoría de ellos se concentran aquí en la ciudad capital, aquí en Barranquilla. Y acá venimos trabajando todo un tema de fortalecimiento de unidades productivas de carácter individual. A la fecha tenemos 17 proyectos productivos que han sido focalizados frente a la población, pero se mantienen todos los apoyos en materia de fortalecimiento de capacidades en temas educativos, 53 en procesos de formación académica, el 98% de ellos están afiliados a salud, todos reciben su ingreso, ese acompañamiento mensual que da el gobierno, ese 90% del salario mensual. Obviamente, acá los retos son bien importantes porque obviamente el emprendimiento individual tiene sus retos y más en economías un poco en recesión en razón de la crisis generada por la pandemia. Lo que nosotros queremos hacer con ellos es fortalecer las habilidades, poderlos vincular a encadenamientos productivos o vincularlos al empleo en razón de las necesidades que se identifican en cada una de estas regiones. Sin embargo, director general de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper, este tema de todos los proyectos productivos, de las soluciones habitacionales, que sin duda son positivos, no se podrían ejecutar si no hay condiciones de seguridad. Y ese es uno de los asuntos que más reclaman los excombatientes. Tenemos un listado por parte de las FARC con nombres propios de 242 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz, 227 de acuerdo con el registro del gobierno, pero más allá de las cifras hay que garantizar precisamente el tema de seguridad. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cuál es el enfoque que se le está dando al tema de la seguridad para los excombatientes en el país? Bueno, muy importante, la reincorporación, al igual que otros procesos de transición que hemos tenido en el pasado, de trabajo con los excombatientes, más de 74,000 en los últimos 17 años, tiene distintos retos. Uno de los retos es la dimensión de seguridad. En esa dimensión de seguridad se puede abordar desde distintos puntos de vista. Uno, por ejemplo, desde la corresponsabilidad que tienen actores públicos en el desarrollo de este proceso. Si bien existe una gran preocupación por parte del gobierno nacional, venimos trabajando con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales en fortalecer las medidas de protección y seguridad de los excombatientes. Una, por ejemplo, la inclusión de la política de paz con legalidad, la política de reincorporación en los planes de desarrollo departamentales de todos los departamentos de la región Caribe para poder trabajar de manera mancomunada en proyectos que nos permitan fortalecer el proceso de reincorporación. El otro, focalizar las medidas de seguridad dependiendo de las necesidades de cada uno de los contextos territoriales. Será distinto lo que pase aquí en el departamento del Atlántico, donde tenemos 64 combatientes, a lo que pasa en el departamento del Cauca, donde podemos tener más de 1.200, 1.400 personas avanzando en su proceso de reincorporación. Toda esa regionalización de medidas se va a comenzar a avanzar a partir de diciembre, a partir de este mes, para en el próximo año trabajar con las autoridades locales, trabajar con los excombatientes, escuchar los compromisos, fortalecer las más de 52 medidas que ha dictado el gobierno nacional, pero también profundizar en ese esclarecimiento en lo cual ha avanzado la Fiscalía General de la Nación, donde nos dice el 78% de las afectaciones en materia de seguridad la hacen esos bandidos, criminales de las disidencias, del ELN y otros grupos, que obviamente hay que romper unos ciclos de violencia en esos territorios y que obviamente no afecten el proceso de reincorporación de esos excombatientes. Finalmente, director, ¿cómo garantizar precisamente esos temas de confianza del ciudadano, de confianza del empresario, de confianza incluso también de gente que está en el sector público que todavía ve con discriminación, con estigmatización a los excombatientes, a quienes están apostando por permanecer en la legalidad? Mira, en distintos procesos de transición o de estabilización a nivel nacional o internacional, uno de los objetivos en el largo plazo es cómo recogemos o cómo recobramos la confianza, no solo del ciudadano con sus instituciones, sino también de las instituciones frente a otras personas que están haciendo un tránsito efectivo de una lucha bajo las armas, bajo la ilegalidad, en contra del Estado. Entonces, eso es un proceso que venimos trabajando y es una de las transiciones más largas que hay que hacer, generar esos puntos de confianza. Pero hay 2 datos significativos para que los tengamos presente y que esto nos genera de pronto un vuelco en la imaginación de lo que estamos construyendo en el territorio. Uno,
En una encuesta que hicimos, que se llamó el Registro Nacional de Reincorporación, el 78% de la población en proceso de reincorporación se encuentra optimista frente a su futuro en el proceso de reincorporación. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos por una buena hoja de ruta, estamos generando confianza en los excombatientes. Si eso no estuviera pasando, no le estuviéramos apostando a estos más de 5.000 proyectos productivos, a la consolidación de la vivienda, a la compra de la tierra, a la bancarización, a todos los beneficios que ha fortalecido el gobierno nacional en el marco de este proceso. 78% dice, le estamos apostando y seguimos apostando con confianza en ese proceso. Y otro significativo, la comunidad internacional. Hace poco nos aprobaron 12.5 millones de dólares que van a entrar al presupuesto general de la nación y van a entrar a la parte del presupuesto de la entidad. ¿Para qué? Fortalecer los procesos institucionales en discapacidad, en educación, en proyectos productivos, en distintos puntos o frentes de la política de paz con legalidad. O sea, hay confianza de la cooperación internacional de los países que también han apostado a eso en el direccionamiento que le hemos dado por parte del señor presidente en la política de paz con legalidad en lo que hemos hecho en el proceso. Bueno, sin lugar a dudas es importante tener a estos 13.200 hombres antes convertidos en máquinas de matar, precisamente adelantando una apuesta por la legalidad, por esos proyectos productivos, por una vida totalmente distinta, en una transición a una existencia justamente sin violencia, pero claramente se requiere de una voluntad enorme de distintos sectores para construir esa paz en los territorios. Andrés Stapper, director general de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, gracias por estar aquí en El Heraldo. Erika, a ti muchísimas gracias y gracias por este espacio para socializar los retos que son gigantes, sin duda, pero también los avances en un proceso de largo aliento, que obviamente la corresponsabilidad es de todos en este proceso. Así es. Y desde El Heraldo, seguimos en contacto.